Bienvenidos a un nuevo video de introducción a la química digital. En esta oportunidad nos encontramos para hablar de fuerzas intermoleculares. En general, las fuerzas que existen entre las partículas las podemos clasificar en tres tipos. Las fuerzas del tipo interiónicas, que son aquellas que se dan justamente entre iones de compuestos iónicos, ¿sí? Obviamente. Las fuerzas covalentes, que son aquellas que se dan entre átomos, y esas, los que son alumnos míos, las estuvimos viendo en clase, pueden ser del tipo simple, del tipo doble, o del tipo triple. Muy bien. Otras puede, por ejemplo, dentro de las covalentes también podemos nombrar a las dativas, ¿no? Que son un caso particular que está explicado en otro de mis videos, que es uniones químicas. Pero en este caso nos interesa analizar lo que son las uniones intermoleculares. Muy bien. O sea, las uniones entre las moléculas. ¿Cómo es que unas moléculas se asocian para formar, por ejemplo, una gota de agua, ¿sí? Una gota de un ácido, por ejemplo, ¿sí? Fíjense acá qué simpático hice el tipo forzudo dentro del átomo como para interpretar a las fuerzas que hay entre las moléculas, entre las partículas. Bien, las fuerzas intermoleculares van a ser de tres tipos. Por un lado, las fuerzas dipolo-dipolo. Por otro lado, las fuerzas de London. Y por otro lado, la unión puente-hidrógeno. Bien. Vamos a hacer una explicación simple para cada una de ellas. ¿Qué pasa si de repente tomamos el ejemplo que vemos en pantalla y una pareja de forma muy amistosa, sin ningún tipo de violencia de género, se encuentra jalando de la cuerda? Bueno, en este caso va a ocurrir que uno de los dos, en algún momentito, va a ganar el juego, o por lo menos va a tener la cuerda más hacia su postura, hacia su lugar. Bueno, en este caso, por más que la chica está con unos taquitos importantes, vamos a empoderar a la mujer y vamos a decir que ella en un momento va a jalar de la cuerda más fuerte y va a tener la cuerda para su lado, ¿sí? Mientras que el muchacho tiene menos polenta, no sé, estará cansado, no habrá comido mucho danonino y lamentablemente pierde el juego. Bien, ahora, ¿qué pasa si esto lo llevamos a un ejemplo práctico con el análisis de una molécula como puede ser el cloruro de hidrógeno? Si nosotros analizamos esta molécula, podemos darnos cuenta que tiene un átomo de hidrógeno con un átomo de cloro. Sabiendo que en su última capa el cloro tiene 7 electrones y el hidrógeno tiene solamente 1, ese electrón se comparten para cumplir el objetivo. ¿Qué objetivo? Y bueno, como le dijimos en clase, parecernos a los gases nobles. En el caso del hidrógeno, como tiene Z1, va a parecerse al helio, que tiene Z2, y el cloro, que tiene Z17, se va a querer parecer al argón, que tiene Z18. Bien, entonces comparten ese par de electrones y estamos logrando nuestros objetivos. Ahora bien, si nos ponemos a analizar en una propiedad, en una de las características que nos presenta el análisis de la tabla periódica, estos elementos químicos presentan una electronegatividad como todos los de la tabla periódica. ¿Qué era la electronegatividad? Era la tendencia a ganar electrones, ¿sí? Que por lo general lo que podemos observar es que la electronegatividad aumenta en la tabla periódica de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, siendo el que tiene más electronegatividad el flúor. Puntualmente, si ustedes miran la tabla periódica, la electronegatividad del hidrógeno es 2,1 aproximadamente y la del cloro es 3,0. Como estábamos hablando de este ejemplo de quién tenía más polenta en el juego de la cuerda, en este caso
la fuerza mayor la va a tener el cloro, así que este par de electrones que está compartido va a, digamos, llevárselo, digamos, porque tiene más polenta, el átomo de cloro. Y decimos así que estamos observando que se forma un núcleo de densidad negativa, ya que se lleva más las partículas que está compartiendo, que son los electrones, y el hidrógeno se queda con digamos, una carga de densidad positiva, por así decirlo. Lo simbolizamos con esta letra griega. Y si nosotros pudiéramos ver esta conjugación de átomos para formar la molécula del cloruro de hidrógeno, estaríamos viendo algo difuso, concentrado justamente en la zona del cloro. O sea que si hacemos el dibujo de la nube de electrones, es como que en la zona del hidrógeno hay menor concentración o hay menor probabilidad de encontrar electrones compartidos que la probabilidad que se puede observar del lado del cloro, ¿sí? Hay mayor en realidad la fuerza es mayor en el cloro, por lo tanto esa nube se ve desplazada hacia su sector. Decimos así que se está formando un dipolo, un polo positivo y un polo negativo. ¿Qué pasa cuando yo me encuentro con otra molécula igual? Bueno, esto acuérdense que es hidrógeno-cloro. Si yo me encuentro con otra molécula, la interacción va a ser desde el polo negativo hacia el polo positivo de la siguiente molécula, ¿sí? O sea que acá estaría el hidrógeno con el cloro unido y así sucesivamente, polo positivo, polo negativo y así hasta formar una molécula, una gota mínima de la sustancia que yo estoy analizando en este momento. Fíjense que estos dipolos son producto de interacciones electrostáticas. Al formarse un dipolo, luego esta molécula va a inducir la formación de los siguientes, ¿sí? Por interacciones electrostáticas. Siempre las cargas se unen por sus polos opuestos. Muy bien. Bueno, ahora suponete que estoy jugando con un miclón. Y bueno, con mi clon voy a tener exactamente la misma fuerza. Por un lado, él va a tirar la cuerda hacia su sector y yo voy a tirar la cuerda hacia mi sector. Bueno, hagan de cuenta que son de la misma distancia estas flechas, estos vectores de fuerza. Bueno, en un momento, alguno de los dos somos personas, nos vamos a cansar. Así que en un momentito la cuerda va a quedar hacia el lado derecho, más prominente. Y en otro momento quizás el clon o el gemelo de la derecha se canse y la fuerza se vea desplazada hacia la izquierda. Qué flechas feas. Pero bueno, más allá de eso, ¿se entiende la idea? Es como que si yo estoy con mi misma imagen, con mi clon, la fuerza va a estar equilibrada, pero en cierto momento la tendencia puede ir y venir. Esto ocurre justamente también con los átomos y por ejemplo lo puedo considerar en el ejemplo de la molécula de cloro 2. En este caso podemos decir que el cloro, como tiene Z17, necesita un electrón para hacer como su gas noble más cercano, que es el argón. Por lo tanto, podríamos decir que el cloro, que tiene 7 electrones en su última capa, comparte un electrón con el cloro que se tiene que asociar. De esta manera se enlazan con un enlace covalente simple. Bien, no hagan como yo y hagan la C mayúscula y la siguiente minúscula, si no queda horrendo, queda mal, muy mal. Muy mal, profesor. Bueno, ahora bien, ¿qué pasa cuando quiero analizar la electronegatividad? Bueno, la electronegatividad del cloro es 3,0 y de este es 3,0. Por lo tanto, si yo considero las fuerzas, estas van a quedar anuladas entre sí porque son equivalentes. Si bien estamos hablando de un equilibrio de fuerzas, como dijimos en el ejemplo de los clones, de los gemelos, en cierto momento la nube electrónica se va a desplazar hacia la derecha, quedando así un dipolo temporal o transitorio. Y al revés, también puede ocurrir que quizás sea el átomo de cloro de la izquierda el que se lleve el par o la nube electrónica.
todas maneras, estamos considerando que se está formando un dipolo, pero en este caso estamos formando un dipolo del tipo temporal o transitorio. Es decir, que estos enlaces entre moléculas son mucho más débiles que los que yo tengo, por ejemplo, en una molécula como la de cloruro de hidrógeno, donde hay una constante diferencia de electronegatividad, de fuerza, ¿sí? Se van a unir obviamente también por interacciones electrostáticas, polo positivo con polo negativo, y así sucesivamente, chicos, ¿sí? No hay mucho más historia para esto. Lo que sí quiero que entiendan que la energía, por ejemplo, que tengo para separar dos moléculas que presentan esto que no lo dije, pero son las fuerzas de London, ¿sí? Bien, las fuerzas de London entonces son estas que se presentan en moléculas con átomos polares o de características que vamos a llamar de características no polar. Mientras las fuerzas dipolo-dipolo, como vimos antes, son de características polares, ¿sí? Se forman polos constantemente permanentes. Insisto en que las moléculas no polares, por lo general, tienen un punto de ebullición y fusión mucho más bajo que en comparación, en general, ¿sí? Siempre hablamos en general, que las moléculas polares, ¿sí? Así que, por lo tanto, si yo quiero analizar características, moléculas similares en composición, en peso, en masa, en electrones, por lo general las moléculas polares tienen un punto de ebullición más alto. Les cuesta más, por ejemplo, hacerlas pasar de un sólido líquido para que fusionen, ¿sí? O para que vaporicen. En fin, la comparación esta siempre es de esta manera. Los compuestos o las sustancias químicas que tengan fuerzas de London van a tener como característica ser no polares y tener un punto de fusión y de ebullición más bajos que otras. Bueno, ahora suponete que estoy jugando con un miclón, y bueno, con miclón voy a tener exactamente la misma fuerza. Por un lado, él va a tirar la cuerda hacia su sector y yo voy a tirar la cuerda hacia mi sector. Bueno, hagan de cuenta que son de la misma distancia estas flechas, estos vectores de fuerza. Bueno, en un momento, alguno de los dos somos personas, nos vamos a cansar. Así que en un momentito la cuerda va a quedar hacia el lado derecho, más prominente. Y en otro momento quizás el clon o el gemelo de la derecha se canse y la fuerza se vea desplazada hacia la izquierda. Qué flechas feas. Pero bueno, más allá de eso, ¿se entiende la idea? Es como que si yo estoy con mi misma imagen, con mi clon, la fuerza va a estar equilibrada, pero en cierto momento la tendencia puede ir y venir. Esto ocurre justamente también con los átomos, y por ejemplo lo puedo considerar en el ejemplo de la molécula de cloro 2. En este caso podemos decir que el cloro, como tiene Z17, necesita un electrón para hacer como su gas noble más cercano, que es el argón. Por lo tanto, podríamos decir que el cloro, que tiene 7 electrones en su última capa, comparte un electrón con el cloro que se tiene que asociar. De esta manera se enlazan con un enlace covalente simple. Bien, no hagan como yo y hagan la C mayúscula y la siguiente minúscula, si no queda horrendo, queda mal, muy mal. Muy mal, profesor. Bueno, ahora bien, ¿qué pasa cuando quiero analizar la electronegatividad? Bueno, la electronegatividad del cloro es 3,0 y de este es 3,0. Por lo tanto, si yo considero las fuerzas, estas van a quedar anuladas entre sí porque son equivalentes. Si bien estamos hablando de un equilibrio de fuerzas, como dijimos en el ejemplo de los clones, de los gemelos, en cierto momento la nube electrónica se va a desplazar hacia la derecha, quedando así un dipolo temporal o transitorio. Y al revés, también puede ocurrir que quizás sea el átomo de cloro de la izquierda el que se lleve el par o la nube electrónica. De todas maneras, estamos considerando que se está formando un dipolo, pero en este caso estamos formando un dipolo del tipo
temporal o transitorio. Es decir, que estos enlaces entre moléculas son mucho más débiles que los que yo tengo, por ejemplo, en una molécula como la de cloruro de hidrógeno, donde hay una constante diferencia de electronegatividad, de fuerza, ¿sí? Se van a unir obviamente también por interacciones electrostáticas, polo positivo con polo negativo, y así sucesivamente, chicos, ¿sí? No hay mucho más historia para esto. Lo que sí quiero que entiendan que la energía, por ejemplo, que tengo para separar dos moléculas que presentan esto que no lo dije, pero son las fuerzas de London, ¿sí? Bien, las fuerzas de London entonces son estas que se presentan en moléculas con átomos polares o de características que vamos a llamar de características no polar. Mientras las fuerzas dipolo-dipolo, como vimos antes, son de características polares, ¿sí? Se forman polos constantemente permanentes. Insisto en que las moléculas no polares, por lo general, tienen un punto de ebullición y fusión mucho más bajo que en comparación, en general, ¿sí? Siempre hablamos en general, que las moléculas polares, ¿sí? Así que, por lo tanto, si yo quiero analizar características, moléculas similares en composición, en peso, en masa, en electrones, por lo general las moléculas polares tienen un punto de ebullición más alto. Les cuesta más, por ejemplo, hacerlas pasar de un sólido líquido para que fusionen, ¿sí? O para que vaporicen. En fin, la comparación esta siempre es de esta manera. Los compuestos o las sustancias químicas que tengan fuerzas de London van a tener como característica ser no polares y tener un punto de fusión y de ebullición más bajos que otras. Muy bien, la última unión es la unión puente-hidrógeno. En este caso vamos a encontrar sustancias, moléculas que tengan el hidrógeno asociado al nitrógeno, al oxígeno o al flúor. Por ejemplo, si bien acá tenemos una diferencia de polos, pero esto explicaría por qué se observa tanta diferencia entre puntos de ebullición entre moléculas que tienen dipolos, donde no se encuentre esta asociación, con estas moléculas que tienen la relación del hidrógeno con el oxígeno o el nitrógeno o el flúor. En el caso del agua, bueno, el polo negativo obviamente está concentrado en el oxígeno por ser más electronegativo, y el polo positivo en los hidrógenos. Resulta que más allá de los dipolos, los hidrógenos pueden hacer puentes, pueden hacer, pueden ligarse con otras moléculas de agua a través de esas interacciones electrostáticas con el hidrógeno. Cada molécula de agua tiene la posibilidad de comunicarse con dos puentes, ¿sí? e ir abriendo caminos para lograr formar, por ejemplo, una gota de agua. Recuerden que, por ejemplo, acá está el polo negativo, está el positivo, negativo, positivo, y así sucesivamente. ¿Se ve? La idea de esta interacción es entender que son mucho más fuertes que las otras que presentamos, y podemos decir también que la unión puente-hidrógeno incluye, o sea, contiene a la unión dipolo-dipolo, y esta a su vez contiene a las fuerzas de London. Es decir, que una molécula que contenga unión puente-hidrógeno tiene también dipolo-dipolo y fuerzas de London. Y las moléculas que tengan solamente dipolo-dipolo van a contener fuerzas de London, ¿sí? Y si quieren analizar el punto de ebullición de estas moléculas, aquellas que tengan puente-hidrógeno presentan un punto de ebullición mayor que las que tienen dipolo-dipolo y que las que tienen fuerzas de London. O sea que el punto de ebullición va a aumentar de abajo hacia arriba en esta lista, ¿sí? Es menor en London, es un poco más grande en dipolo-dipolo y es más grande aún en puente-hidrógeno. ¿Y saben dónde es más grande aún? En los compuestos que tienen enlace iónico, ¿sí? En los compuestos iónicos, en el enlace iónico, o fuerza iónica, ahí voy a encontrar mayor punto de ebullición. Esto explicaría por qué, por ejemplo, al tener un vaso de agua más sal,
o agua y cloruro de sodio. Este es un compuesto iónico, este es un compuesto covalente que tiene puente hidrógeno. El agua hierve primero, ¿sí? Vaporiza, entra en ebullición y pierde su volumen porque se evaporó del recipiente, mientras que en el fondo del mismo nos encontramos con la sal que estaba disuelta. Y recién, recuerden que el punto de ebullición del agua es a los 100 grados, recién cuando estamos pasando a los 800, la sal empieza a derretirse. Es decir que demanda muchísima energía lograr alcanzar el punto de fusión de compuestos iónicos recién. Por ejemplo, en el caso de la sal, se da a los 800 grados Celsius. Bueno, y ahora no me voy a referir a mis constantes cambios de ánimo en época de parciales, por ejemplo, cuando me llegan consultas de todo tipo, como por ejemplo a puerta de dispersión me preguntan qué es el Z, pero bueno, no importa, más allá de eso, la polaridad en este caso se va a referir a qué sustancia, qué tipo de sustancia me voy a encontrar, con qué tipo de sustancia me voy a encontrar y cómo se comporta al mezclarse con otras o al interactuar con otras. Porque, por ejemplo, se puede mezclar aceite y sal, agua y sal y no aceite y agua, ¿sí? Vamos a decir unas cosas muy importantes respecto a este tema. Lo polar con lo polar forma una solución. Se mezcla lo no polar con lo no polar, forma una solución. Perfecto. Ahora, lo polar junto con lo no polar, estamos en un Boca River de la química. Acá es probable que se forme un sistema o una mezcla del tipo heterogéneo. Por ejemplo, agua y aceite, ¿sí? En las fuerzas que vimos, las de London están relacionadas con lo no polar. Las dipolo-dipolo y las de puente hidrógeno están relacionadas con lo polar, ¿sí? Y si también analizamos el punto de ebullición, vamos a decir que el punto de ebullición de las sustancias polares es mayor que el punto de ebullición de las sustancias no polares. En líneas generales, porque hay excepciones en las que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la masa molar y la cantidad de electrones. A veces la molécula polar es muy chiquita en comparación a una molécula no polar que es muy grandota. Entonces, en esos casos prevalece la nube electrónica que es gigantesca o la masa molar que es grandota frente a la polaridad, ¿sí? Hay millones de casos que podemos compartir. Por ejemplo, en la que yo podría decir, bueno, en este caso yo tengo el alcohol metanol. Bueno, acá tengo oxígeno con el hidrógeno, es obvio que acá va a haber unión puente hidrógeno. Pero ¿qué pasa si yo analizo una molécula gigantesca como podría ser, no sé, el decano, carbono 10, hidrógeno 22, donde la cantidad de carbonos que hay es abismal respecto al metanol? La cantidad de átomos, la cantidad de electrones, la cantidad de masa, ¿sí? Es mucho mayor. Entonces acá, si bien acá tenemos átomos que van a disponerse de forma tal que nos generen una molécula no polar, acá va a haber fuerte presencia de las de London, pero acá no va a importar eso, sino que va a importar que su masa molar es mucho mayor. Y de hecho, si nosotros queremos hacer un cálculo de la masa molar, lo voy a hacer ahora mientras produzco el video. Esto está improvisado en el momento. Por ejemplo, en el caso del decano, vamos a tener 12 por 10, 120 más 22, 142 gramos cada mol, ¿sí? Y en este caso del metanol, vamos a tener 4 más 16 más 12, unos 32 gramos por mol. ¿Sí? Vamos a tener, otra vez lo voy a hacer, 16 más 4 más 12. 32 gramos por mol. Nada que ver la cantidad de sustancia que hay
perdón, la cantidad de masa que hay en el metanol por mol que en el decano. En este caso es mucho más, digamos, denso este compuesto químico, con lo cual me va a costar mucho más separar las moléculas que en el caso del metanol, ¿sí? Y seguramente los puntos de ebullición y fusión sean mayor en el caso del decano. Por eso siempre en química hay excepciones a la regla, chicos. Bien, hablemos un poquito sobre geometría molecular. La geometría molecular nos va a permitir predecir la estructura tridimensional de las moléculas en el espacio, según la relación entre sus enlaces y los electrones. Vamos a poder encontrar diferentes formas. Por ejemplo, podemos encontrar aquellas que sean del tipo lineal. O sea, ¿para qué me sirve estudiar la geometría molecular? También me sirve para predecir la polaridad de la molécula, ¿sí? Lo que hablábamos hasta hace un ratito. No solamente podemos tener en cuenta las fuerzas intermoleculares, sino que también vamos a tener en cuenta el análisis de la geometría para determinar la polaridad. Por ejemplo, desde el tipo lineal, que puede corresponder a moléculas del tipo X2 o AX, o también del tipo AX2. ¿Qué quiere decir esto? En el tipo de X2 podría ser el átomo de hidrógeno 2, donde sus electrones simplemente se comparten en un par y no hay otra cosa más que una disposición lineal de sus enlaces, ¿sí? Esto ocurre en moléculas homonucleares, ¿sí? Hidrógeno 2, cloro 2, fluoruro 2. También ocurre cuando tengo una sustancia diatómica con dos elementos químicos diferentes. Por ejemplo, el cloruro de hidrógeno, que lo vimos hace un rato, ¿sí? El caso del cloruro de hidrógeno también va a presentar una geometría lineal. También ocurre una geometría lineal cuando tengo una molécula triatómica, como es el caso del dióxido de carbono. Bueno, acá ya tendríamos que adentrarnos en la estructura de Lewis, y si analizamos, es muy importante saber que el carbono, en esta estructura que es el dióxido de carbono, está compartiendo dos pares de electrones en total, ¿sí? Es decir, que comparte un par de electrones con el oxígeno de la derecha y un par de electrones con el oxígeno de la izquierda. El carbono comparte su totalidad de electrones del último nivel, con lo cual no le sobra ningún par de electrones. Vamos a decir que la única disposición posible es la forma lineal. Y si yo me pongo a pensar en esto, ¿qué pasa con las polaridades? Bien, en este caso, átomos iguales, esto va a prevalecer las fuerzas de London. Átomos distintos con diferente electronegatividad, vamos a encontrarnos con dipolo-dipolo. En este caso ustedes dirían, bueno, acá los átomos son diferentes. Bueno, lo que pasa es que acá tenemos un juego de fuerzas en la cuerda, en la cual la fuerza que hace el oxígeno de la izquierda queda anulada por el oxígeno de la derecha, es equivalente. Con lo cual, ambas fuerzas quedan anuladas, resultando así una molécula sin polos, una molécula no polar. Así que acá prevalecen las fuerzas de London. ¿Sí? Esto es muy importante. Recuerden, como dije en el video, en la parte anterior, las dipolo-dipolo también contienen a las fuerzas de London, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, vamos a la geometría del tipo angular, ¿sí? Que también corresponde a la forma AX2. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar la molécula del dióxido de azufre o la molécula de agua incluso. ¿Sí? Muy bien. En este caso, nos vamos a encontrar que la disposición de los átomos entre sí nos supone que sus enlaces van a estar formando un ángulo puntual en los cuales vamos a observar un enlace torcido, formando
un ángulo de 120 grados aproximadamente, o menor a 120 grados para ser exactos, y al azufre le está sobrando un par de electrones. Esto significa que al sobrarle un par de electrones se genera también una polaridad. Más allá, que ustedes piensen que como son iguales, como en el caso del dióxido de carbono, estas fuerzas deberían quedar anuladas, pero no. Es en este caso que yo tengo que apelar a la estructura de Lewis y saber que el azufre, como tiene 6 electrones, va a estar compartiendo 2 con uno de los oxígenos con un enlace covalente doble, y al otro, como ya está cerrado el negocio, el azufre tiene que necesita 2 electrones también. Acá ya el negocio está hecho, acá el negocio está hecho. El otro oxígeno se une mediante un enlace covalente dativo. El oxígeno le presta ese par de electrones, pero aún al azufre, le está sobrando un par de electrones más. Entonces, ese par de electrones genera una polaridad importante. Por eso lo vamos a señalar acá con 2 puntitos. Y se dice que este tipo de moléculas es AX2L. ¿Sí? Mientras las moléculas lineales presentan un ángulo de 180 grados, justamente por ser lineales, si me quiero centrar en un átomo, el ángulo va a ser de 180. En este caso, el ángulo va a ser menor a 120 grados. Aproximadamente, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya tengo más pares? Obviamente estoy hablando acá de molécula polar, ¿sí? Estamos hablando exclusivamente de moléculas polares. ¿Qué pasa en el caso del agua? Bueno, si yo analizo la estructura de Lewis, al agua, al oxígeno, le va a estar sobrando 2 pares de electrones, ya que tiene 6 en su última capa, comparte 2 con el hidrógeno, haciendo 2 enlaces covalentes simples. El oxígeno precisa 2 electrones para hacer como el neón. Chequeen con la tabla periódica. Le está sobrando 2 pares de electrones. Genera mayor polaridad en este caso. Además de tener su puente de hidrógeno que ya lo analizamos, ¿sí? En este caso, vamos a hablar de moléculas que tengan una forma AX2L2 y su ángulo va a ser menor a 109,5 grados. ¿Sí? Estas moléculas entonces se denominan angulares. En las moléculas del tipo AX3 puedo encontrarme que tengo un átomo central y 3 que rodean. Pueden pasar diferentes cosas. Por ejemplo, podría nombrar el caso del trióxido de azufre, o el caso del amoníaco. En el caso del trióxido de azufre es una extensión, digamos una continuación del dióxido de azufre que vimos hace un rato. Es decir, que voy a tener compartiendo un par de electrones con un oxígeno, ¿sí? Una dativa para un segundo oxígeno. Hasta ese momento al oxígeno le sobraba un par de electrones. Ahora, como entra un tercer oxígeno, ese par de electrones que le sobraba al azufre lo va a compartir mediante un enlace covalente dativo. En este caso, al átomo central no le está sobrando ningún par de electrones. Se genera una interacción tal entre los enlaces que la molécula va a generar una estructura llamada triangular o plana triangular. Miren que me quedó horroroso ese gráfico. Me va a quedar una estructura plana triangular con un ángulo de 120 grados aproximadamente, ¿sí? En este caso, las moléculas son del tipo no polar, ¿sí? Son del tipo no polar. ¿Qué pasa en el caso del amoníaco? Bueno, en este caso vamos a tener también algo similar. 3 átomos que rodean, en este caso va a ser el hidrógeno, uno central, pero el nitrógeno, como tiene 5 electrones en su última capa y comparte 3 electrones con los hidrógenos que lo rodean, va a tener un excedente de un par de electrones, haciendo que ese par de electrones genere una repulsión tal que los átomos
se dispongan en una forma de pirámide. Se lo llama geometría piramidal. Entonces, esta va a tener una geometría triangular o plana triangular y esta una geometría piramidal. Las piramidales, por lo general vamos a encontrar moléculas del tipo, son moléculas polares, ¿sí? Esta va a ser del tipo polar. Y el ángulo de enlace va a ser aproximadamente igual, menor a 109,5 grados. Y acá tenemos ya otro ejemplo más. Fíjense que en este caso la estructura es AX3L. O sea que en este caso es AX3L, ¿sí? Bien. Bien, y el último caso que vamos a analizar, si bien hay otros tipos de moléculas, es el AX4. En este caso, el átomo central está rodeado por 4 átomos. Podríamos tomar el caso del metano. Y en este ejemplo podemos considerar que el carbono está compartiendo sus 4 electrones con los hidrógenos. Como al carbono no le está sobrando ningún par de electrones, se genera una repulsión tal entre los enlaces que la estructura generada forma una especie de tetraedro. Imagínense el tetraedro ahí, por ahí, tácate. Bueno, no sé, horrendo lo mío, pero bueno, esta sería la disposición. Y lo que importa es el enlace, ya que se forma también un ángulo de 109,5 grados. Generando, como todos los átomos que rodean son iguales, generando una molécula del tipo no polar. Ojo, porque también nos podemos encontrar con moléculas del tipo AX4, donde, por ejemplo, un átomo que rodea, uno de los 4, sea el cloro, y en este caso, este cloro va a generar una repulsión diferente, una interacción diferente, una polaridad diferente, una fuerza de interacción diferente, haciendo que la molécula presente un dipolo, una polaridad interesante, haciendo que la molécula sea polar, ¿sí? Así que hay que analizar bien los casos que te estoy dando en cada ejercicio. ¿Qué pasaría si de repente quiero analizar un conjunto de sustancias químicas y, por ejemplo, quiero analizar la unión química, la geometría, el punto de ebullición, las fuerzas intermoleculares? Con todas las herramientas que vos estás viendo en este video, las podés sacar. Así que te propongo este ejercicio, que vos me ordenes en cuanto a punto de ebullición, de menor a mayor punto de ebullición en estas moléculas que te estoy presentando, que me digas la geometría que tiene cada una de ellas, que me escribas la unión química, la estructura de Lewis y la fórmula desarrollada, en el caso que sea necesario, y que identifiques cada una de ellas el tipo de unión que va a presentar, ¿sí? Así que si te parece, lo practicás y en los comentarios me preguntás si está bien resuelto, ordenádmelo de menor a mayor punto de ebullición, decime la fuerza intermolecular de cada uno y lo discutimos. Así que si te parece, te dejo esta propuesta y nos estamos viendo en un próximo video. Por favor, dale like, recomendame, que es muy importante, ¿sí? Gracias por el apoyo, que ya superamos los 10.000 moles y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta luego, chicos. Chau.